Presencia urgente de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante el Pleno de la Cámara, solicitada por el señor Tellado Filgueira y 130 diputados, para dar cuenta de su gestión de la DANA octubre de 2024 y de todas las medidas y actuaciones que ha puesto en marcha al frente de su ministerio en relación con la adaptación frente al cambio climático y, en particular, la prevención de inundaciones, así como de las infraestructuras puestas en marcha para proteger a la población ante acontecimientos como la DANA, que ha asolado a varias provincias de España en los últimos días de octubre del presente año. Tiene la palabra la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Muchas gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes casi ya. Comparezco ante el Pleno del Congreso de los Diputados con la voluntad de compartir con todos ustedes, también con las personas que siguen este asunto con atención y preocupación, la información relevante sobre las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado día 29 de octubre y siguientes. Quiero, no obstante, que mis primeras palabras desde esta tribuna vayan dirigidas a las víctimas y a sus familias y trasladarles desde el dolor que siento, que entiendo que sentimos todos, un inmenso cariño y solidaridad. Dolor, pero también compromiso, para acompañarles en momentos muy duros, emocional, afectiva, pero también económica y vitalmente. Es un dolor y compromiso que también siento por todos aquellos para los que los efectos del cambio climático son una terrible amenaza, una realidad. Compromiso para seguir trabajando, para reforzar la acción contra el cambio climático, nuestra capacidad de anticipación y también nuestra capacidad de alerta temprana. Un aviso temprano que es la primera recomendación desde hace años, no solamente por parte de la comunidad académica, también de la propia Naciones Unidas. Como saben, la tarea que tenemos por delante es colosal, una tarea de reconstrucción, pero también de fortalecimiento de la capacidad de respuesta. El levante peninsular es propenso al fenómeno conocido popularmente como gota fría, que provoca precipitaciones intensas con crecidas repentinas de cauces e inundaciones. Pero el episodio de la DANA del pasado 29 de octubre se desmarca de lo que hasta ahora se consideraban los mapas de peligrosidad como escenarios de probabilidad alta o media, con retornos, es decir, con capacidad de recurrencia de 100 años, o probabilidad baja, con retornos, capacidad de recurrencia de 500 años. Se produjeron precipitaciones extraordinarias con acumulados históricos en la Comunitat Valenciana, en algunos casos con máximos locales en el interior de Valencia de 771 litros metro cuadrado en 24 horas. La intensidad de la lluvia fue tal que en tan solo una hora se acumularon 184,6 litros por metro cuadrado en la estación de Amet próxima a Turís, en el interior de Valencia. Este dato supone un nuevo récord histórico medido en las estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología. Para que se hagan una idea, en esta zona se acumuló en 3 horas más agua de la que cae normalmente en un año. Desgraciadamente, en el nuevo escenario climático, la previsión es que episodios de esta envergadura dejen de ser excepcionales y que sucedan con mayor frecuencia. Y la gravedad de su impacto y el riesgo para la población dependerá de nuestra capacidad de prevención, de preparación, de gestión de la emergencia en aquellos supuestos en los que, lamentablemente, esta llegue a producirse. Una preparación que requiere el compromiso activo de todos los niveles de administración, la implicación del conjunto de la sociedad y que requiere también que todos aprendamos de una experiencia tan dura como la que estamos viviendo para mejorar. Permítanme que en mi intervención haga también un pequeño apunte competencial, porque, como sus señorías saben, la ley asigna al Gobierno de España 2 competencias claras en materia de protección civil: generar avisos y datos meteorológicos e hidrológicos y prestar apoyo a las autoridades competentes en protección civil y al mando único de la emergencia. En el Ministerio, 2 organismos han tenido participación directa en la identificación de los riesgos asociados a la DANA, la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
la Agencia Estatal de Meteorología, es responsable de la observación y la elaboración de predicciones meteorológicas en España y la Confederación del Júcar es responsable de la gestión hidrográfica de la cuenca y, como el resto de las confederaciones, dispone de un sistema automático de información hidrológica que ofrece datos de carácter público y en tiempo real sobre la pluviometría, el nivel y volumen de los embalses y el nivel y caudal de sus ríos. Los dos organismos trabajan con evidencia empírica y su personal es eminentemente técnico. Son los organismos de protección civil los que usan dicha información junto con el resto de datos relevantes en el terreno, incluidas las llamadas al 112, en su proceso de toma de decisión, emisión de alertas y la gestión de las emergencias. Son los organismos de protección civil autonómicos los responsables de contactar con los ayuntamientos. En ambos casos, los sistemas de información y los canales de comunicación establecidos aseguran que de manera sistemática los datos generados estén a disposición de las autoridades competentes en materia de protección civil, a fin de que éstas puedan gestionar la emergencia y emitir alertas a la población cuando la situación lo requiera, identificando las medidas más adecuadas para su protección. Cuando enfrentamos una situación de riesgo como la que se produjo el pasado día 29, la dirección de la emergencia corresponde a la Administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana, que opera en el marco del Plan Especial de Inundaciones y la norma básica de protección civil. Conforme al principio de dirección única de esta norma básica de protección civil, tanto la Agencia Estatal de Meteorología como la Confederación Hidrográfica del Júcar actúan bajo la dependencia funcional de la Dirección de la Emergencia. Esto es así el pasado 29 de octubre, antes y después, en Valencia y en el resto del territorio nacional. La Agencia Estatal de Meteorología ha de proporcionar actualizaciones y la Confederación del Júcar proporcionar a través del Sistema Automático de Información Hidrológica datos en tiempo real de la precipitación registrada y totales acumulados. Específicamente, la Confederación del Júcar transmite aviso automático para registros superiores de 30 litros por metro cuadrado en 1 hora y 50 litros por metro cuadrado en 4 horas, así como las variaciones en caudales de ríos y los niveles de los embalses. La pregunta pertinente es si se produjeron las informaciones y las alertas adecuadas. De los datos se desprende que sí, y por múltiples canales a lo largo del día. Los avisos de AEMET son emitidos de conformidad con las categorías establecidas en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, un plan nacional homologado, congruente e inspirado con la Red Europea Meteoalarm. Para facilitar la anticipación en la gestión, y recuerden la importancia de la alerta temprana, los avisos se lanzan con un adelanto de hasta 72 horas y se mantiene una información puntual de la evolución del fenómeno que, en el caso de una dana, suele ser rápida y cambiante. La AEMET puede emitir 4 niveles de aviso. Verde, cuando no existe riesgo meteorológico. Amarillo, cuando no existe un riesgo general, pero sí hay un riesgo para actividades concretas. Naranja, cuando el riesgo meteorológico es importante, con recomendación de estar preparado, tomar precauciones e informarse de manera actualizada. Y, por último, avisos rojos. Un aviso rojo indica riesgo meteorológico extremo, fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. Por protocolo, el aviso rojo lleva asociadas unas recomendaciones básicas como tomar medidas preventivas, mantenerse informado, no viajar salvo estricta necesidad y actuar según las indicaciones de las autoridades competentes en materia de protección civil. La AEMET emite avisos rojos de manera muy excepcional, cuando se superan umbrales muy elevados, lo que sucede muy pocas veces. En concreto, el aviso rojo por lluvia se emite cuando existe una previsión de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas o 60 litros por metro cuadrado en 1 hora y, en el caso de la región mediterránea, con una previsión de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas o 90 litros por metro cuadrado en 1 hora. En los últimos 5 años, solo 1 de cada 400 avisos por lluvia intensa y riesgo de inundación ha sido de nivel rojo. Y este es, sin duda, el aviso más relevante de toda la cadena de información para poder dar respuesta anticipada
e identificar las medidas más adecuadas para la protección de la población. El conocimiento y la experiencia indican que la alerta temprana marca la capacidad real para enfrentar fenómenos de precipitación intensa y crecidas repentinas de caudal en zonas de orografía abrupta y proclive a inundaciones repentinas, lo que en la jerga en inglés se conoce como flash floods. Los datos hidrológicos en tiempo real difícilmente bastan por sí solos para proteger a la población, por lo que alertar y actuar a tiempo a partir de un aviso meteorológico es la medida más importante para minimizar daños. La experiencia también confirma que el nivel de afección depende de la capacidad de gestión del riesgo, de cómo se actúe ante el aviso rojo y de que se alerte a la población con suficiente tiempo y suficiente claridad. Aclaradas las competencias y la relevancia de los avisos meteorológicos, permítame recapitular con algún grado de detalle las gestiones que los organismos del Ministerio llevaron a cabo el día 29. El recuento cronológico completo muestra cómo estuvieron presentes, activos y a disposición no solo durante la jornada crítica, sino también en los días previos y una vez pasadas las horas más complicadas. La EMET informó por primera vez el jueves 24 de octubre sobre la existencia de la DANA, ofreciendo desde ese momento una actualización de la información de forma continua a través de sus canales de comunicación. La EMET situó el desarrollo de la DANA en el Levante peninsular e informó a través de redes sociales y notas informativas durante los días viernes 25 y sábado 26 de octubre. El aviso especial de fenómenos adversos fue emitido el domingo 27 y se mantuvo activo los siguientes días lunes y martes, indicando una probabilidad de lluvias torrenciales alta, superior al 70%. Quiero hacer notar que solo sobre la base de esta información hubo administraciones responsables de la activación de planes de emergencia que el martes 29 pusieron la maquinaria en marcha con carácter preventivo, como la Universidad de Valencia, la Diputación y varios ayuntamientos en la provincia. El lunes 28, a las 20:45, la Universidad de Valencia tomó la decisión de suspender las clases del martes 29. La Diputación de Valencia reaccionó y envió a sus trabajadores a casa a mediodía del día 29 y hasta 62 municipios de la provincia de Valencia adoptaron medidas varias, incluidas la suspensión de las clases para el día 29. El martes 29 de octubre, desde primera hora de la mañana, se confirma un aumento de la peligrosidad del fenómeno meteorológico y sus zonas de impacto, tal y como informaron tanto la EMET como la Confederación Hidrográfica del Júcar. A las 7:31, la EMET Valencia llama a Protección Civil de la Generalitat para informar de que se eleva a nivel rojo el aviso en la zona interior norte de la provincia de Valencia y en minutos sucesivos se amplían avisos rojo para el litoral sur y naranja para el litoral norte. A las 8:44, la Confederación del Júcar confirma por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat un ascenso del caudal en el río Albaida de 56,44 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. Este es el primer aviso de caudales del día 29, pero previamente, desde las 5:33, la Confederación ya había emitido 25 avisos por intensidad de lluvia. A lo largo del día 29 de octubre, además de la permanente actualización de informaciones meteorológicas relevantes y de la puesta a disposición de los técnicos de AEMET y de la Confederación en el CECOPI, la EMET efectúa hasta 11 llamadas a Protección Civil de Valencia entre las 6:30 y las 6:30 de la mañana y 6:10 de la tarde. Además de la permanente actualización de información sobre datos reales de pluviometría y caudales relevantes y la puesta a disposición de sus técnicos en el CECOPI, la Confederación emitió hasta 198 correos a Protección Civil de Valencia el día 29 de octubre. El recuento de avisos y comunicaciones de AEMET y de la Confederación es conocido, por lo que aquí referiré solo algunos de ellos. A las 9:43, la EMET llama a Protección Civil de la Generalitat para informar de la subida a nivel de aviso rojo en todas las zonas de la provincia de Valencia. A las 11:38, la Confederación confirma por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat un aumento de caudal en el río Magro hasta los 350 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. A raíz de esa comunicación, a las 11:45, el Centro de Coordinación de Emergencias activa la alerta hidrológica en los municipios ribereños del río Magro y en los municipios ribereños del Júcar desde Algemesí hasta la desembocadura en Cullera, aconsejando a la población
no acercarse a las riberas de ríos y barrancos. De acuerdo con el Plan Especial de Riesgo de Inundaciones de la Generalitat, la alerta hidrológica consiste en el aviso a los municipios previsiblemente afectados por una situación de riesgo inminente de inundación, para que estos puedan adoptar las medidas de protección a la población que consideren adecuadas. A las 13:26, la EMET atiende la llamada de Protección Civil de la Generalitat para la actualización de la situación. Se refieren valores de precipitación muy elevados en muchos puntos y se habla sobre las crecidas de los ríos y sobre la zona de Utiel. A las 18:09, AEMET llama a Protección Civil de la Generalitat para informar de la extensión del aviso rojo en el litoral norte de Valencia por la persistencia de la tormenta. Con respecto a la presa de Forata, a las 16:55, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias que en las próximas horas se prevén caudales superiores a los 1.000 metros por segundo en el río Magro, dada la necesidad de proceder al alivio de la presa. Las poblaciones que se pueden ver significativamente afectadas por el río Magro son Monroy, Real, Alfarb, La Alcudia y Algemesí. A las 17:30, a raíz de la comunicación de la Confederación de las 16:55, el Centro de Coordinación de Emergencias emite una alerta hidrológica en todos los municipios ribereños de los ríos Magro y Júcar desde Algemesí hasta la desembocadura en Cullera. Se pueden producir desbordamientos generalizados en las áreas próximas al río. Se aconseja el alejamiento de la población de las zonas próximas al río. A las 17:52, la Confederación notifica por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat la declaración de escenario 1 en relación con la presa, que exige la aplicación de medidas correctoras, dado que, de no aplicarse dichas medidas, podría llegar a ocasionarse una avería grave de la presa. A las 18:05, 10 minutos más tarde, la Confederación notifica por email de nuevo a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat la declaración de escenario 2, un escenario excepcional en el que existe peligro de rotura o de avería grave de la presa. Además de las notificaciones, el presidente de la Confederación en el CECOPI está transmitiendo la información en tiempo real. Fueron horas muy complicadas en las que la Confederación gestionó con prudencia, mantuvo al corriente al CECOPI y en tiempo real tomó las decisiones de alivio para evitar el desbordamiento o la rotura de la presa. La Confederación del Júcar consiguió laminar la avenida desde aguas arriba, reduciéndola hasta la mitad, gracias a la regulación de los aliviaderos, que aguantaron puntas de vertido de 1.119 metros cúbicos por segundo durante toda la tarde y la noche del día 29 de octubre. Se gestionaron en el embalse entradas de caudal punta de hasta 2.000 metros cúbicos por segundo, el doble de la capacidad máxima de alivio en condiciones de seguridad. Son valores que tienen un periodo de retorno no de 100 o de 500 años, sino de entre 5.000 y 10.000 años. Afortunadamente, los técnicos de la Confederación consiguieron que el agua nunca desbordara la presa. Con respecto a la Rambla del Pollo, a lo largo del día, la Confederación emite a las autoridades de Protección Civil varios mensajes referentes a registros de precipitación, así como avisos de variación de caudales. A las 12:07, la Confederación confirma por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat un aumento de caudal en la Rambla del Pollo de hasta 264 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. A raíz de esta comunicación, a las 12:20, como señalaba antes, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activa la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la Rambla y aconseja a la población no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos. Una alerta que afortunadamente nunca fue desactivada por el único órgano competente para su activación, la Generalitat Valenciana. Tampoco fue actualizada. A lo largo del día, la Confederación emite 5 mensajes a las autoridades de Protección Civil referentes a variaciones de caudal en la Rambla del Pollo en tiempo real, cuyo sensor está situado en Ribarroja, aguas abajo. El primero, el de las 12:07, al que acabo de aludir.
Fue seguido de 3 confirmaciones de caudal descendente a las 13:42, 15:04 y 16:13. Información en tiempo real disponible en el Centro de Coordinación de Emergencias. Una caída del caudal descendente que se explican esencialmente por el aviso más importante, por el dato más importante, por la pausa en la precipitación en cabecera. El último, a las 18:43, con un caudal de 1.686 metros cúbicos por segundo, equivalente a 4 veces el caudal medio del Ebro en su desembocadura, 411 metros cuadrados en la estación de Tortosa, según los datos de la Confederación del Ebro. El dato en tiempo real de incremento de caudal aguas abajo en el sensor de Ribarroja confirma el efecto de la fortísima precipitación en las cabeceras de las Ramblas, tal y como venía avisando de forma automática el Sistema Automático de Información Hidrológica. Entre las 16:26 y las 20:12, la Confederación emite 9 mensajes advirtiendo elevados registros de precipitación en la Rambla. De esos 9 mensajes de elevados registros por encima de los umbrales señalados en el protocolo de riesgo, 7 se producen entre las 16:26 y las 18:43. Nunca hubo apagón informativo. De los 7, 4 se refieren a los elevados registros de precipitación en Chiva, la cabecera de la Rambla. Si la lluvia intensa se acumula aguas arriba, termina desbordando aguas abajo. Es el último momento en el que hay margen. Poco, media hora, 45 minutos para reaccionar. La acumulación de lluvia en cabecera de la Rambla es tal que a las 17:32 el Ayuntamiento de Chiva suspende todas las actividades, cierra espacios y recomienda a la población permanecer en casa. También en la cabecera de la Rambla de Orteta se están registrando niveles muy elevados de precipitación, tal y como indican las mediciones del pluviómetro de la EMET en Turís a las 16 horas y, como decía antes, marcando un récord histórico. Una precipitación intensa en cabecera de los barrancos se traduce muy rápidamente en un pico de avenida aguas abajo. Son las lluvias registradas aguas arriba las que determinan la crecida de caudales aguas abajo. Pero el tiempo de reacción en este caso es muy limitado. Recuerden la reflexión de partida, la reflexión de los expertos en protección civil. Ante este tipo de riesgos, los sistemas de alerta temprana son los únicos que salvan vidas. Por ello, en las cuencas mediterráneas, las alertas han de basarse en las predicciones y avisos de lluvia intensa, y no tanto en otro dato relevante, pero poco eficaz para la gestión de la emergencia, como son los datos puntuales de aforo. Estas son las comunicaciones más relevantes, pero no fueron las únicas. En paralelo, se atendieron múltiples llamadas de ayuntamientos, de instituciones, de particulares. Por eso, porque me parece profundamente injusto y profundamente peligroso para prepararnos ante lo que estamos ya enfrentando, quiero agradecer aquí el trabajo y la dedicación de los servidores públicos que emitieron la información tal y como era su deber. Los organismos del Ministerio actuaron con arreglo a protocolo, a la norma básica de protección civil, que les hace depender funcionalmente directamente del mando único de la emergencia. Quiero agradecer también el trabajo de la delegada del Gobierno, que en representación de todos, cancelando su agenda y poniéndose a disposición del mando único de la emergencia, su dedicación y esfuerzo estuvo presente desde el minuto cero. Hemos estado disponibles antes, durante y después, y lo vamos a seguir estando.
trabajando en Valencia, trabajando con Valencia, ahora también en la fase de la postemergencia. La tarea del Ministerio no acababa con el fin de la alerta. Desde el primer día hemos trabajado para facilitar soluciones de emergencia en el acceso a agua y energía, así como en la rápida respuesta a las demandas de apoyo recibidas, incluida la gestión de residuos y lodos. En primer lugar, entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre se ejecutaron soluciones de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua mediante dos bypass, uno sobre el Barranco del Pollo y otro sobre el Barranco de la Horteta, para permitir seguir derivando el agua del Júcar hasta la potabilizadora de Manises. Además, hemos iniciado actuaciones de emergencia en materia de restauración del dominio público hidráulico, enormemente dañado, como pueden imaginar. Actuaciones de restauración y reparación de los daños causados por las avenidas de agua y el viento en infraestructuras hidráulicas en las márgenes de los ríos, limpieza, retirada de tapones, reparación de desagües, de colectores, sifones y drenajes que prevengan las consecuencias ante futuras avenidas. Y permítanme recordarles, los colectores están destrozados. Se requiere una reconstrucción muy importante de toda la infraestructura hidráulica. Actuaciones de reparación en paseos fluviales y márgenes de los ríos que afectan a otras estructuras colindantes. Hemos procedido a hacer una valoración preliminar de los daños en el dominio público hidráulico de la demarcación, la reparación del canal Júcar-Turia, la reparación del canal del Campo del Turia, la recuperación de las estaciones de los sistemas de alerta e información hidrológico, 3 grandes áreas de trabajo ya en ejecución, la reparación del canal del Magro, la reparación de la presa de Forata, el acondicionamiento de cauces, la reparación de motas del Júcar, los encauzamientos, la reposición de colectores, con la primera fase iniciando los trabajos esta misma semana. Igualmente, trabajamos para desarrollar actuaciones de emergencia en el ámbito de la restauración hidrológica, forestal y ambiental, incluyendo una reserva de una partida importante para la recuperación de la albufera tan pronto como sea posible. Además, el Ministerio está trabajando en la restauración de las playas afectadas por la Dana, incluyendo la retirada de todo tipo de restos de manera adecuada. Todas estas que se unen a las medidas incluidas en el Decreto Ley 6/2024, aprobado por Consejo de Ministros el pasado día 5 de noviembre, declarando como esencial el servicio de recogida y gestión de residuos, disposiciones de suspensión de procedimientos de traslado de residuos, comunicaciones previas y obligaciones de separación para facilitar la tarea, excepción en el cumplimiento de las exigencias en materia de vertidos contempladas en la legislación de aguas o apoyo, decía antes, en la gestión de lodos y residuos, donde seguimos activos. Por otra parte, estamos articulando ayudas por valor de 500 millones de euros ampliables a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Ayudas que han de servir para restablecer cuanto antes el buen funcionamiento de las 123 estaciones de depuración de aguas residuales dañadas por la Dana, la mayoría de ellas funcionando en precario y necesitando actuaciones de mejora muy importantes para garantizar el servicio en medio plazo. Adicionalmente, el Decreto Ley 7/2024 del día 11 de noviembre incorpora la exención del canon de control de vertidos a los titulares de autorizaciones de vertido al dominio público hidráulico en los municipios afectados, la exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización de agua a los usuarios que han sufrido reducciones en las dotaciones y el apoyo en las decisiones, cooperación y gestión de los residuos. Se suman medidas de carácter energético, medidas temporales destinadas a acompañar a los ciudadanos y a las empresas, garantizando el suministro energético y facilitando la adaptación a la situación de actividad y consumo energético actual. Situaciones complejas también en lo que respecta a la viabilidad y funcionamiento de las infraestructuras de apoyo, a la disponibilidad de generadores que garanticen el suministro eléctrico y a la seguridad de los usuarios, siguiendo, por tanto, las recomendaciones de bomberos, fontaneros y electricistas para evitar cualquier tipo de desgracia en los hogares o en las industrias, consecuencia de la afección a la infraestructura de acometida de agua o de gas. Una vez pueda darse por superada la primera fase de postemergencia, deberemos concentrarnos en la recuperación, así como en la identificación de las áreas de mejora en la respuesta a fenómenos de estas características. Iniciaba mi intervención subrayando la dimensión del fenómeno meteorológico vivido. Así que permítanme que les recuerde algunos datos importantes, muy importantes, porque mientras haya quien siga negando la realidad desde las instituciones, es muy difícil
abordar la respuesta adecuada al inmenso problema que enfrentamos. Los datos sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial, hechos públicos hace escasas semanas, son profundamente preocupantes. Entre enero y septiembre de 2024, la temperatura media global fue de 1,54 grados por encima de la media del periodo preindustrial, un umbral clave para evitar puntos de inflexión críticos en el funcionamiento de los ecosistemas que nos sustentan. La década 2015-2024 será la más cálida jamás registrada. Se acelera más de lo previsto el deshielo de los glaciares, el incremento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos. La cuenca mediterránea se calienta un 20% más rápido que la media del planeta, como también nos alertan los estudios y como también se pone de manifiesto en la carga de energía adicional en fenómenos como el vivido. En España, 2022 y 2023 fueron los 2 años más cálidos de la serie histórica y en 2023 la temperatura media del mar superó los 20 grados centígrados, la más alta desde que hay registros en AEMET. Les ofrezco hoy datos actualizados, pero el mensaje no difiere desde hace años, como tampoco ha sido nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático, porque a España le urge acelerar una acción climática ambiciosa y eficaz, en línea con lo ya avanzado, pero más ambiciosa. Hemos dado pasos importantes que nos obligan a seguir desarrollando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos dado pasos importantes en la adaptación a los impactos del cambio climático, la integración de la variable climática en nuestras políticas públicas. Debemos anticiparnos a los riesgos y mejorar nuestra preparación. Las gotas frías del siglo pasado no son equiparables a las del siglo XXI. Tenemos que prepararnos mejor. Todo esto exige un compromiso activo a todos los niveles y la colaboración con las instituciones científicas y la implicación consciente e informada de la sociedad civil. Por eso, les invito una vez más a trabajar juntos en la respuesta y a no perder ni un minuto minando la credibilidad de la ciencia o de las instituciones, porque necesitamos ciencia, instituciones y servicios públicos que funcionen en situaciones como la vivida. Derivado del nuevo escenario climático, España enfrenta también una nueva realidad hidrológica caracterizada por extremos, disminución de la disponibilidad de agua con periodos duraderos de sequía severo y, al tiempo, episodios más frecuentes e intensos de lluvias torrenciales e inundaciones. Un país como el nuestro necesita dedicar cuanto más recursos mejor a la correcta gestión del agua. Hoy, por primera vez, España cuenta con una planificación hidrológica que integra el cambio climático en sus propuestas. Ya no se basa exclusivamente en la disponibilidad promedio del agua. España se ha de preparar para los dos extremos. Hemos procedido a la revisión de los planes especiales de sequía y actualizado todos los planes de gestión de riesgos de inundaciones de las cuencas supracomunitarias dependientes del Estado. Aprobado todo ello en 2023. Se ha multiplicado por 6 el presupuesto asignado a la gestión del agua en nuestro país. La nueva planificación hidrológica 2022-2027 contempla una inversión de 22.844 millones de euros, una inversión sin precedente en España para reforzar la seguridad hídrica. Nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia concede enorme relevancia a las políticas hídricas, con un capítulo específico en la materia dedicado a la preservación del litoral y de los recursos hídricos, que ha permitido reforzar aún más este esfuerzo inversor con 5.000 millones de euros adicionales. A raíz de este episodio, y dado que eventos como este es probable que sean más recurrentes en el futuro, es importante distinguir lo que son medidas que permiten reducir nuestra vulnerabilidad de la desinformación que cuestiona la credibilidad de las instituciones llamadas a ayudarnos a enfrentar situaciones críticas. Debemos extraer lecciones y aplicarlas cuanto antes. Permítanme que empiece con algo que es obvio, pero que parece que hemos olvidado. La geografía importa. No es necesariamente donde más llueve donde se producen las inundaciones, sino en las zonas inundables de la cuenca.
en un país mediterráneo como España, es crítico atender a la cartografía de las zonas inundables, una cartografía revisada a la luz del nuevo escenario climático a partir de 2019 y, de nuevo, actualizándose. Una cartografía que ha de integrarse como un elemento crítico en la ordenación del territorio y los usos del suelo. Tampoco es necesariamente en la zona inundable donde más daño se produce, sino en las zonas inundables con mayor ocupación, con mayor equipamiento, con mayor densidad de población. Integrar la variable climática en la planificación y en las decisiones de uso del suelo es una herramienta de prevención clave y a ello deben contribuir todas las administraciones públicas. Recordemos las competencias autonómicas y locales en materia de ordenación del territorio y de urbanismo. En zonas inundables densamente urbanizadas es importante que entre todas las administraciones ampliemos medidas y planes de prevención de riesgos. Exploremos la capacidad de incorporar medidas de protección en la ordenación del territorio y los planes urbanísticos. Reforcemos los mecanismos de defensa frente a fenómenos extremos y que la población conozca los riesgos y esté preparada para poder gestionarlos. Segunda reflexión. Debemos diseñar mecanismos de defensa adaptados a estos extremos. Los embalses para la laminación de avenidas tienen una función importante, pero su capacidad no es ilimitada. No debemos fiarlo todo a una falsa sensación de seguridad o a la existencia de una presa, porque la existencia de una presa no es una garantía de seguridad para permitir construir en zonas inundables. En cualquier caso, al contrario de lo que se ha difundido falsamente, este Gobierno no ha eliminado presas, sí algunos azudes obsoletos que empeoran la funcionalidad de los ríos y cuencas en momentos complejos. Debemos recurrir a la combinación de soluciones, incorporando también medidas blandas, como la laminación de crecidas gracias a las llanuras de inundación con buena cobertura vegetal que favorezcan la infiltración, frenen la escorrentía y reduzcan el arrastre de sedimentos. Es una de las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que apunta a la restauración de ríos y de llanuras aluviales como un elemento básico en la gestión de inundaciones en el escenario climático que Europa enfrenta con incremento de episodios agudos de precipitaciones intensas. Cuando el espacio inundable ya está ocupado por infraestructura, por equipamientos, por viviendas, las decisiones son mucho más complejas, porque siempre tienen implicaciones sociales y económicas difíciles de acomodar. Un ejemplo de ello son las dificultades de los sucesivos gobiernos con las obras de defensa frente a las inundaciones en el Barranco del Poyo. La vez que más cerca se ha estado de poder iniciar el proyecto constructivo fue a principios de 2012. El 16 de diciembre de 2011 quedó firmada la Declaración de Impacto Ambiental preceptiva para el proyecto. Una DIA que yo misma firmé y que caducó en 2017 sin que se hubiera tomado ninguna decisión ni se hubiera iniciado ningún paso importante en el expediente que permitiera la contratación y ejecución de la obra. No fue la única. De hecho, en 2018 encontramos 50 obras de interés general paradas por falta de inversión. Desde 2018 se ha venido trabajando para desbloquear el proyecto de defensa del Barranco del Poyo, buscando un diseño alternativo que integrara las preocupaciones, las demandas de las administraciones implicadas, combinando soluciones duras y blandas, facilitando una evaluación de impacto ambiental simplificada y agilizando la tramitación de ese enfoque alternativo, con intervenciones en el Poyo, la Saleta y la defensa del Júcar. En marzo y en junio de 2024 recibimos 2 informes de la Generalitat Valenciana requiriendo desarrollos extra del proyecto para mejorar la integración del paisaje. Estamos trabajando en ello, pero repito, en marzo y junio de 2024 todavía recibimos un espere un poco más por parte de la autoridad autonómica. Seguiremos adelante junto con el resto de inversiones y de actuaciones incluidas en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Cuenca del Júcar. Pero mirando al futuro, debemos preguntarnos de manera colectiva si no sería conveniente buscar una mejor reconstrucción,
Plantearnos medidas adicionales de refuerzo, dado que estas obras, proyectadas para retornos de 500 años, posiblemente no hubiesen servido para evitar la incidencia de esta dana, con un retorno de más de 2000, aunque hubieran podido mitigar su impacto. Debemos repensar otros aspectos, empezando por la ordenación de usos, la planificación urbanística y los códigos de construcción, o incluso, como ocurrió en Onteniente, tras la dana de 2019, pensando en un programa de recuperación que alivie la presión en las zonas próximas al barranco. En tercer lugar, debemos reforzar capacidades de actuación ante riesgos y desastres. Hemos de fomentar una cultura de protección frente al riesgo, lo que implica una toma de decisión protocolizada, ágil, facilitar el mejor entendimiento de la población sobre los riesgos en el territorio y los protocolos de actuación. Desde el principio, nuestro Sistema Nacional de Protección Civil busca no solamente la cooperación de todas las autoridades en materia de protección civil, sino la identificación ágil de un mando único ante la emergencia, que concentre toda la información y tenga la capacidad de operar con todos los medios puestos a su disposición para dar una respuesta eficaz. De nuevo, sabiendo que en los momentos de emergencia, en las situaciones reales de riesgo, no hay margen ni tiempo para la duda, cuanto más protocolizada y conocida sea la respuesta, más eficaz será. La experiencia acumulada en varios países en gestión de desastres recurrentes indica que las grandes infraestructuras no son inmunes tampoco al impacto de fenómenos extremos, ni son garantes de protección por sí solas. Es necesario combinar medidas. Estoy convencida de que necesitamos más y mejor prevención y de defensa ante extremos, pero también que es importante mayor y mejor capacidad de evaluación de los riesgos y respuesta rápida. Los protocolos de actuación, la normativa, los códigos deben adecuarse al riesgo climático, pero de poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo. De ahí que el protocolo, la agilidad, la rapidez en la respuesta y la confianza en las instituciones resulte tan importante. Me gustaría compartir una reflexión final. Estos días hemos oído comentarios, en algunos casos procedentes de personas con responsabilidad pública, que creo que no ayudan nada, al revés, dificultan un análisis correcto de lo ocurrido y una respuesta rápida para estar preparados para lo que pueda venir. No vivimos en un Estado fallido. Vivimos en un Estado de derecho y tenemos unos servicios públicos que funcionan para proteger a la población y que entre todos debemos respetar, poner en valor y fortalecer, porque el conocimiento, la ciencia y la confianza en las instituciones son nuestros mejores aliados frente al riesgo. Porque los servicios públicos de calidad son necesarios para cuando requerimos protección y porque el respeto y la construcción de capacidad para reaccionar juntos y unidos ante los grandes desafíos és capital. Això no pot passar mai més. Moltes gràcies. Muchas gracias.